Hoy vamos a comprobar la eficacia de los filtros pasivos y con ayuda de un osciloscopio vamos a ver qué tanto se acerca su curva a una real. Así que acompáñame. Y para armarlo lo que vamos a necesitar es una resistencia y un capacitor por ser más populares que los filtros de inductores. Haremos un filtro que pasa las frecuencias bajas con ayuda de una resistencia y un capacitor, en donde la frecuencia de corte está dada por esta fórmula. El valor que nos arroja la fórmula será la frecuencia, en donde la señal se atenúa a un 70%. Y con el osciloscopio podremos verificar que la ganancia es de menos 3 decibeles. Aquí ya tengo mi circuito de filtro que tiene una resistencia de 1.2 kilo ohms y también un capacitor de 0.1 microfaradios. Así que si sustituimos esos valores en la fórmula de frecuencia de corte, nos arrojará un valor de 1326 Hz. O sea que dicho en otras palabras, cuando a este filtro se le aplica una señal de una frecuencia de 1326 Hz o mayor, se considera atenuada porque la ganancia es de menos 3 decibeles o más. Ese es valor teórico, pero lo importante del día de hoy es comprobar que efectivamente es así. Con ayuda del osciloscopio que incluye el generador de funciones, vamos a generar una onda. El canal 1 leerá la onda tal y como sale del generador y el canal 2, que es el azul, leerá la señal que sale del filtro. Hecha la conexión, activamos el generador de funciones y lo colocamos a 1 volt y a una frecuencia baja para poder ver la señal de salida lo menos atenuada posible. He puesto las medidas de pico a pico en el canal 1 y el canal 2. Y ahí vemos que donde cambia es en las centésimas de volt. O en palabras sencillas, son señales de igual tamaño. Así que ahora pongamos una frecuencia de, aquí vamos a ponerle, de 800 Hz. Aquí ya está. Ahora ajustamos esta señal para poder ver que ya se nota una diferencia. En la señal del canal 1 me marca 1 volt y en la señal del filtro está marcando 0.9 volt. Ahora cambiemos aquí la frecuencia a 2000 Hz. Ahí ya está y ahora se nota la señal después del filtro claramente más atenuada. De los 0.9 volts ahora está entregando 0.6 volts. Incluso aquí podemos girar la perilla 1, aquí así, y ya vamos a poder cambiar la frecuencia y notaremos más claro cómo mientras aumentamos la frecuencia, la señal de salida va disminuyendo. De acuerdo a nuestro cálculo anterior, la frecuencia de corte es de 1326 Hz. Aquí es 1326 Hz, los ingresamos, ahí está. Y aquí ya los colocamos y ahora vamos a comprobar, pues debería de haber aquí aproximadamente el 70% del voltaje, que como la señal es de 1 volt, debe ser de 0.7 volts aproximados. Y aquí ya tenemos, mira, aquí está 0.7 volts y aunque vamos a ver aquí que no es exacto, es bastante cercano, pues por situaciones naturales, por la tolerancia de los valores del capacitor y de la resistencia. Este método para comprobar la frecuencia de corte implica pasar a cada frecuencia e ir registrando cada valor para que después podamos graficarlo y comprobarlo con la gráfica ideal. Pero por suerte hay un método más rápido hoy en día. Se trata del Bode plot, esta función que prueba la respuesta de frecuencia y la registra, pudiendo ser
en una tabla o en una gráfica. En este modelo de osciloscopio podemos acceder desde el menú y damos clic aquí en Plot. Después activamos en On, activamos esta función y cambiamos aquí donde dice This Tape. Vamos a seleccionar Chart, que es una tabla, y después aquí en la entrada del canal vamos a seleccionar el 1 y donde sale nuestra señal de filtro vamos a seleccionar el canal 2 porque este es mi caso, ahí lo tengo en el canal 2 y después damos clic en Play. Y aquí en esta tabla que nos aparece ya va a empezar a mostrar la ganancia, la frecuencia y la fase. Aquí ya tenemos la tabla con los resultados y podemos ver que a los 100 Hz tenemos una ganancia de menos 0.21. A los 630 Hz tenemos la ganancia de menos 0.47. Tenemos que encontrar aquí los menos 3 decibeles que está aquí. Dice menos 3.41 con una frecuencia de 1.9 kHz. Si recuerdan, en nuestra fórmula el resultado fue de 1326 Hz, que es más o menos, es aproximado, pero también tengo yo un filtro pasivo. ¿Qué les parece si ahora cerramos esta tabla y lo que hacemos es generar una gráfica? Vamos a mantener los canales igual, pero vamos a cambiar aquí en lugar de Chart, Wave. Aquí está, damos Play para ver si ahora la frecuencia de corte en la gráfica coincide con los datos de la tabla o con nuestro cálculo. Así que aquí lo único que vamos a hacer es esperar. Aquí ya están los datos en la gráfica. Lo que vamos a hacer ahora es buscar la ganancia de los menos 3 decibeles. Con esta perilla voy a empezar a girar para buscar esos menos 3 decibeles. Ahí está más o menos, que aquí son menos 3.44 decibeles. Es donde está la frecuencia de corte y está ahí a una frecuencia de 2 kHz. Por lo que aquí las señales ya las empieza a atenuar, pero de la franja blanca hacia acá es donde todavía pasan la señal. Aquí estoy utilizando un capacitor cerámico, por lo que voy a tomar una captura de pantalla con el botón de Quick. Ahí ya está. Para hacer una comparación ahora al cambiar ese capacitor por un capacitor electrolítico y ver la diferencia de cuál filtra mejor esta señal. El capacitor electrolítico que voy a estar utilizando es del mismo valor de 0.1 microfaradios y lo único que voy a hacer es sustituirlo. Ahí está y listo. Primero cerramos esta gráfica y ahora sí volvemos a irnos a Both Plot y volvemos a poner la gráfica, damos Play y esperamos a que registre todos los datos. Aquí ya están los datos de este capacitor y lo que voy a hacer ahorita es buscar los menos 3 decibeles. Aquí ya los tengo. Aquí aparece ya que en los menos 3 decibeles la frecuencia es de 1.58 kHz. Estos datos se parecen más a los datos de la fórmula que hicimos anteriormente. Sin embargo, si tú te das cuenta en esta gráfica, nos muestra que desde el inicio empieza a atenuarse la señal, a diferencia del otro capacitor que nos mostraba más la forma del filtro.
Llegó el momento de mi conclusión, y es que este filtro pasivo no es tan eficaz porque aún deja pasar las frecuencias altas. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer un ecualizador y queremos bajarle por completo a los sonidos agudos, todavía podremos percibir algunos de estos sonidos, a diferencia de si utilizáramos un filtro activo. Incluso esto lo podemos comprobar en las dos gráficas que tenemos de ambos capacitores, en donde la forma de esta gráfica no es la forma de un filtro ideal. Escríbeme todas tus dudas aquí en los comentarios, que con muchísimo gusto los voy a responder. Aparte, déjame decirte que me dio muchísimo gusto el que me hayas acompañado en este capítulo y nos vemos en el próximo. Bye.